recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando un bloqueo total y completo contra buques petroleros vinculados a Venezuela, no deben entenderse como un simple anuncio operativo ni como una medida técnica más dentro del régimen de sanciones. Lo que estamos presenciando es la formulación explícita de una narrativa de poder que busca redefinir quién tiene derecho a controlar, explotar y beneficiarse del petróleo venezolano. Cuando Trump afirma que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica, no está describiendo una situación militar con precisión técnica. Está construyendo un mensaje político, un mensaje dirigido tanto a su audiencia interna como a actores internacionales, estados, empresas, navieras, aseguradoras y gobiernos que comercian con Venezuela. Ese tipo de hipérbole militar cumple una función clara. No busca informar, sino intimidar. No busca describir la realidad, sino moldear percepciones. Es el lenguaje clásico de la disuasión imperial, donde la fuerza se presenta como un hecho consumado y creciente, frente al cual solo queda someterse o asumir consecuencias. Este lenguaje no es nuevo, forma parte de una tradición discursiva en la política exterior estadounidense que ha precedido otras escaladas en el pasado. Primero se exagera la amenaza, luego se criminaliza al adversario, finalmente se presenta la coerción como inevitable y necesaria, pero la frase más reveladora del discurso no es la referencia al despliegue naval, es la exigencia de que Venezuela devuelva a Estados Unidos su petróleo, su tierra y otros activos. Esa palabra devolver es clave, porque presupone que esos recursos le pertenecen legítimamente a Estados Unidos y que Venezuela los habría usurpado. Desde el punto de vista jurídico, histórico y constitucional, esa afirmación es falsa, pero desde el punto de vista político es extremadamente significativa. Revela una lógica de apropiación, una lógica según la cual una potencia puede reclamar recursos de otro país en función de su poder, no del derecho. Para comprender la gravedad de esta afirmación es necesario recordar algunos hechos básicos. El petróleo venezolano fue nacionalizado el 1 de enero de 1976. Desde ese momento el Estado venezolano asumió el control soberano de la exploración, producción, refinación y comercialización del crudo. Se creó PDVSA como empresa estatal precisamente para ejercer esa soberanía. Incluso antes de la nacionalización, la legislación venezolana establecía con claridad que las concesiones otorgadas a empresas extranjeras no conferían propiedad sobre los yacimientos. Las empresas podían explotar el recurso, pero el recurso en sí, la mina, siempre fue propiedad de la nación. Nunca perteneció a compañías privadas ni a gobiernos extranjeros. La Constitución venezolana vigente refuerza este principio de forma inequívoca. Los hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e inembargables. Ningún contrato, ningún acuerdo internacional y ningún gobierno extranjero puede reclamar propiedad sobre ellos. Las asociaciones con empresas privadas o mixtas no alteran este principio. El petróleo sigue siendo venezolano. Este no es un planteamiento ideológico, es un principio jurídico básico, común a la mayoría de los estados productores de recursos naturales y además está respaldado por el derecho internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas consagró el principio de soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales, precisamente para evitar que las potencias utilizaran su poder económico o militar para apropiarse de materias primas estratégicas. Este principio nació como respuesta a décadas de colonialismo y neocolonialismo.
Desde esa perspectiva, exigir que un país devuelva su petróleo a otro no es una reclamación legal, es una negación abierta de ese principio, es la reaparición de una lógica que el derecho internacional intentó desterrar después de la Segunda Guerra Mundial. El discurso de Trump va aún más lejos cuando califica al gobierno venezolano como una organización terrorista extranjera. Esta designación no es un simple gesto retórico, tiene implicaciones jurídicas y políticas profundas. Borra deliberadamente la distinción entre Estado, conflicto político y crimen organizado. Cuando un Estado es etiquetado como terrorista, deja de ser un interlocutor legítimo. Se justifica su aislamiento total, se normalizan medidas excepcionales, se abre la puerta a operaciones financieras, económicas e incluso militares que en otro contexto serían consideradas ilegales o inaceptables. Este tipo de criminalización total ha sido utilizada en otros escenarios antes de intervenciones directas o indirectas. No busca resolver conflictos, busca eliminar cualquier marco de negociación y presentar la coerción como la única opción posible. Desde el punto de vista técnico, es importante aclararlo. Lo anunciado no constituye un bloqueo naval clásico en el sentido estricto del derecho internacional. No hay una declaración formal de guerra ni una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice una interdicción general del tráfico marítimo venezolano. Sin embargo, esta aclaración jurídica no debe llevar a minimizar el impacto real de la medida. Aunque se presente como un bloqueo selectivo contra buques sancionados, está respaldado por un despliegue naval masivo y por un historial reciente de interdicciones, incautaciones y uso de fuerza en el Caribe. Ese respaldo militar produce un efecto disuasorio que va mucho más allá de los actores directamente sancionados. Aseguradoras elevan primas o se retiran, navieras evitan rutas, traders cancelan operaciones, gobiernos terceros recalculan riesgos. No hace falta interceptar todos los barcos para paralizar una parte significativa del comercio. En la práctica, este tipo de medida puede convertirse en un cerco petrolero ampliado, con impacto directo sobre los ingresos del país, su capacidad de importar bienes esenciales y la estabilidad económica interna. Es un mecanismo de presión indirecta, pero profundamente efectivo. Además, el bloqueo funciona como un instrumento de negociación forzada. Washington puede castigar determinados flujos de exportación mientras tolera otros, condicionados políticamente. El comercio petrolero deja de ser una actividad soberana y se convierte en una concesión administrada desde el exterior. Este punto es central. El conflicto no gira únicamente en torno a sanciones o a seguridad, gira en torno al control de los flujos energéticos, a quién se le vende el petróleo, en qué condiciones, a qué precio y bajo qué supervisión política. Las empresas estadounidenses afectadas por la nacionalización de 1976 fueron indemnizadas conforme a la ley venezolana de la época. No existe hoy ningún tratado que otorgue a Estados Unidos derechos de propiedad sobre campos petroleros venezolanos. Por eso, hablar de devolución no tiene sustento jurídico alguno. Lo que sí tiene es una carga simbólica poderosa. Presenta el petróleo como botín, presenta la relación entre estados como una relación de subordinación y presenta el poder militar como mecanismo legítimo de redistribución de recursos. Este enfoque plantea un precedente extremadamente peligroso. Si una potencia puede reclamar recursos de otro país alegando razones políticas, ideológicas o de seguridad, entonces la soberanía deja de ser un principio universal y se convierte en un privilegio condicionado al alineamiento geopolítico. Por eso, el caso venezolano no es un caso aislado, trasciende sus fronteras,
afecta a todos los países productores de recursos estratégicos, afecta la arquitectura del orden internacional y la idea misma de que los pueblos pueden decidir sobre su propio desarrollo sin coerción externa. En definitiva, lo que estamos viendo no es solo una escalada de sanciones ni un gesto de política interna estadounidense, es la explicitación de una doctrina de poder, la idea de que una potencia puede decidir quién explota, quién comercia y quién vive de los recursos naturales del planeta. Cuando un país exige que otro devuelva su petróleo, no estamos ante una disputa comercial ni ante una medida técnica de seguridad. Estamos ante la negación abierta de la soberanía nacional y el retorno de un lenguaje de dominación que el derecho internacional intentó dejar atrás hace décadas.